La cita textual es un fenómeno discursivo más no oracional que necesita de conocer el texto íntegro y su contexto. Además, tiene una intención de tipo argumentativo, que se incorpora a un texto con el fin de validar, cotejar, ampliar o debatir una hipótesis o una afirmación. Asimismo, la cita textual se clasifica en dos tipos. El primero de ellas es la cita de estilo directo. En esta cita de estilo directo se caracteriza porque se encuentra inmersa en el texto y es fiel al discurso del texto extraído. Es decir, no se cambia absolutamente ninguno de los datos y se pasa tal cual como se consultó. Para ello se utilizan comillas y no letra cursiva. Entonces, en esta cita de estilo directo encontramos dos tipos. Una cita de menos de 40 palabras, la cual está inserta en el mismo texto o a continuación de la información que queremos ampliar o refutar. Entonces, se caracteriza porque va incrustada en el mismo texto. Esta se clasifica en la cita basada en el autor, donde se le da prioridad o énfasis al autor. Para ello, primero se pone la información del autor, es decir, el apellido del autor, el año del texto en el cual se editó y la página donde fue extraída esta cita textual. Por otro lado está la cita basada en el texto, la cual se quiere dar énfasis más al texto que al autor, es decir, tiene un valor más semántico, más de significado sobre el texto que el mismo autor. En las citas de más de 40 palabras, esta cita se caracteriza porque va aparte en otro texto, en otro párrafo, y se emplea la sangría francesa más no la cursiva. Y de igual forma está también la cita basada en el autor y la cita basada en el texto. Frente a la cita de estilo indirecto es lo que denominamos la cita parafraseada. Es decir, utilizamos las palabras de otro, pero desde nuestra propia narrativa, de acuerdo a la situación comunicativa. Esto es que ponemos en nuestras propias palabras lo que quiere decir el autor. Esta cita se caracteriza porque solo se necesita hacer mención del apellido del autor y el año de edición del texto consultado. También está clasificada por cita basada en el autor y cita basada en el texto. Recordemos, la cita basada en el autor es cuando queremos darle prioridad al autor. Por eso se inicia con el nombre, con el apellido del autor, el año y el año. Y cuando queremos hacer más énfasis en el contenido a nivel semántico, comenzamos con el texto y por último ponemos el apellido del autor y el año de consulta.